Bueno, damos gracias a Dios por su ministración, gracias a Dios por su presencia en este lugar. Puedes tomar tu asiento. Vamos a iniciar con la palabra del día de hoy, vamos a compartir el mensaje. Hoy Dios tiene una palabra poderosa para tu vida. Yo estoy seguro que hoy Dios va a hablar a tu vida y de aquí no vas a salir igual a como entraste. Hoy Dios tiene una palabra de fortaleza, un refrigerio para tu alma y yo sé que tu vida va a salir fortalecida de este lugar. Entonces vamos a prepararnos, vamos a disponernos para compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero hablarte de un tema que en estos tiempos ha cobrado mucha importancia. ¿Por qué te lo digo? No sé si de pronto las circunstancias que se están viviendo a nivel mundial o de pronto también en nuestro país, Colombia, toda esta transición de cambio de presidente, de hecho hasta cambios de ideología en cuanto a sistema de gobierno de nuestro país, también todo eso que estuvimos viviendo durante la pandemia, o sea, todos hemos sido sometidos a grandes cambios que de pronto han sobrepasado nuestras capacidades de afrontamiento. Y esto ha desatado alteraciones del estado de ánimos en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado o ha mostrado estadísticas muy altas de cómo la salud emocional de las personas se ha visto afectada producto de la pandemia. Entonces, lo que más me llama la atención es que también los hijos de Dios, también los cristianos, el pueblo de Dios, también está siendo afectado emocionalmente. Y de ahí la importancia de que hablemos de este tema. Hoy vamos a hablar acerca de la depresión. ¿Qué es la depresión y cómo salir de la depresión? Entonces, lo primero que yo quiero abordar o de pronto aclarar es que quizás nosotros como cristianos somos un poco crueles con respecto a las personas que conocemos que están pasando por esta situación. De pronto vemos un hermano en Cristo que está deprimido y lo que decimos, no hermano, levántese, eso no es de Dios, reprenda y de pronto también hasta incluso decimos que es un mal cristiano o está mal con Dios o está ofendiendo a Dios. Yo quiero explicarte esto con la palabra y demostrarte que estar pasando por un periodo de depresión, estar deprimido, no te hace un mal cristiano, no te hace como si estuvieras fallándole a Dios, no, simplemente eres humano. Y si nosotros somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que las emociones que tenemos, Él también las tiene, porque Él fue el que nos las dio. Entonces, para uno poder procesar, entender y poder salir de la depresión es primero no sentirse culpable. Y el ser cristiano a veces nos hace sentir culpable cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes. Y mira, quiero decirte con la palabra, el rey David, ustedes saben de que el rey David desde su juventud, él se enfrentaba a osos, a leones, mató a un gigante, fue ungido como rey, mató a 10,000 filisteos. Un hombre que tenía un poder, un respaldo de parte de Dios, una unción, una cobertura, y también dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, si este varón era conforme al corazón de Dios, entonces ¿por qué la Biblia me muestra que este hombre, aún con todo lo que tenía de parte de Dios, estaba deprimido? Mire, dice la palabra de Dios en Salmo, David dice, eran mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Era un hombre que tenía un llanto incontrolable, estaba deprimido. Y si esto lo comparamos con los criterios diagnósticos del DSM-4, bueno, ya está el DSM-5. Entonces, los criterios que menciona ese manual habla de que los síntomas de la depresión son los siguientes: llanto incontrolable, 1. 2, alteración del ritmo de sueño. ¿Cómo así? Hay insomnio, es decir, la persona no duerme, tiene problemas para conciliar el sueño, puede pasar días sin dormir. O el otro extremo, que es la hipersomnia, es decir, que quiere estar durmiendo, quiere estar acostado, no quiere pararse de la cama. También hay una pérdida del placer o del disfrute de hacer las actividades cotidianas que antes disfrutaba hacer. Si antes tú disfrutabas de pronto compartir en familia, estar en
en de pronto un cumpleaños, rodeado de personas, y si ya esto no lo disfrutas, quieres estar solo, no quieres tener gente a tu lado, es un síntoma de la depresión. Y así menciona otros más que dan a entender de que estamos pasando por un periodo de depresión. Pero el factor diferenciador es que estos síntomas deben ser durante todo el día y todos los días. No habla acerca de que no, hoy me dio, mañana estoy bien, no. Es una alteración del estado de ánimo de manera constante. Y si el rey David decía de que sus lágrimas eran su pan de día y de noche, estaba en depresión. ¿Queda claro? Ahora, vemos también al profeta Elías, un hombre usado poderosamente por Dios, un hombre que hacía descender fuego del cielo. Yo estoy seguro que ni usted ni yo hemos sido capaces de hacer tal milagro. Un hombre que nada más con lanzar la palabra detenía la lluvia por años. Este era el profeta Elías. Y este varón, aún con toda la unción que tenía y con todo el poder, entró en depresión y se encerró en una cueva. Pero yo lo que veo aquí en estos ejemplos es que estos varones, aun cuando estaban en depresión, Dios nunca se apartó de ellos. Él siempre estaba con ellos, los acompañó aún en esos momentos difíciles, porque el que sustentaba a Elías era el mismo Dios. Él le enviaba a los cuervos que le dieran comida y tenía el arroyo para que bebiera agua. ¿Quién lo hacía eso? Dios estaba con Elías, así como también está contigo en estos momentos difíciles por los que tú estás atravesando. Él nunca te ha dejado solo, nunca te ha dejado sola, no te ha abandonado. Él está contigo, Él no te ha rechazado, ni mucho menos los propósitos que tiene contigo, Él los ha olvidado, porque Él va a cumplir lo que contigo inició. Amén. Entonces, lo primero que hay que aclarar es eso. No te sientas culpable por estar deprimido, por estar triste. No te hace un mal cristiano, no le estás fallando a Dios. Puede que las personas te señalen, de hecho nosotros como cristianos tendemos a criticar a nuestro hermano que está en depresión. Dios no lo hace, mucho menos nosotros podemos hacerlo. Entonces Dios no te ha rechazado, no te está señalando, al contrario, Él está contigo en estos momentos difíciles. Otro factor diferenciador que quiero hablarle y aclarar: cuándo se habla de una tristeza, de un duelo, y cuándo se habla de depresión como tal. Se habla de tristeza cuando recién estás pasando por el evento traumático. ¿Cómo así? Perdiste a un ser querido, perdiste a tu hijo, perdiste a tus papás, a un familiar, tu matrimonio fracasó, quedaste sin empleo, tu empresa quebró y apenas llevas días en ese proceso y estás triste, quieres llorar todo el tiempo, no quieres saber de nada, no quieres seguir luchando, no estás en depresión, estás en duelo, porque el evento recién pasó. Entonces, hay que tener en cuenta eso, porque muchas veces me llaman y buscan oración. No, hermano, que mi papá está en depresión o yo estoy en depresión. Y cuando empiezo a preguntar, ¿y qué pasó? No, le pasa es que mi esposa falleció ayer. Pero, o sea, ¿cómo quieres que yo te ayude a que no estés más triste si recién acaba de pasar el evento? Entonces, tenga esto en cuenta. Si usted está recién pasando por un duelo, usted tiene que sufrir ese duelo. Usted tiene que llorar, tiene que pasar por ese proceso. Porque si usted no lo hace, va a tener problemas a futuro. Porque eso tarde o temprano sale a flote. Entonces es necesario, es saludable sufrir el duelo, llorar todas las veces que sean necesarios. Y sufra el duelo, mi hermano, tranquilo. Usted tiene que pasar por ese proceso. Tiene que sanar y eso lleva tiempo. Cuando hablamos ya cuando es una depresión como enfermedad o patología emocional, cuando ya han pasado más de 6 meses, pasan 6 meses, 8 meses, y la persona sigue llorando como el primer día, entonces sí ya estamos hablando de depresión. ¿Ok? Entonces ya tenemos los dos puntos diferenciadores. Primero, no está mal estar en depresión como cristiano. Y segundo, hay que diferenciar cuando estás en duelo y cuando ya estás deprimido.
Ahora, vamos a ver con la palabra de Dios, teniendo claro ya qué es la depresión, cómo salimos de la depresión. Creo que muchos nos estamos preguntando, ¿qué hago? ¿Qué me tomo? ¿Qué fórmula hago para salir de la depresión? Entonces, ¿cuántos creen de que hay una fórmula para salir de la depresión? Levanten la mano. Bueno, están en el lugar equivocado porque no hay una fórmula para salir de la depresión. Les voy a mostrar en la palabra de Dios cómo Él nos enseña de que no hay que buscar la solución o la salida a una tristeza afuera. ¿Cómo así? Que no depende de una pastilla, no depende de una persona, no depende de que yo me siento bien si tal persona estuviera conmigo. O sea, la solución y la salida a tu depresión están en Dios y están en ti. Entonces, no me mires así. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel, capítulo 1, verso 8. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 1, verso 8. Y Daniel propuso en su corazón, esta palabra, propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos a saltar hasta el verso 11. Dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días nada más, y nos den legumbres a comer y agua para beber. Déjame explicarte el contexto de este pasaje bíblico. Daniel, un profeta de Dios. Babilonia era el imperio que gobernaba en aquel entonces. Babilonia invade y conquista a Judá, a Jerusalén, a todo Israel, y se lleva cautivos a todos los hijos de Israel hacia Babilonia, incluido Daniel. Entonces, había una situación que se escapaban de las manos de Daniel. Él no podía decidir si quería o no ser cautivo de Babilonia, del rey. O sea, él tenía por obligación que irse cautivo. No estaba en su voluntad o en sus manos decidir ser o no esclavo o cautivo de Babilonia. Pero estando en la cautividad en Babilonia, hay algo que sí decidió, porque él propuso en su corazón, como dice la palabra, y es que él no se quiso contaminar con la comida del rey. Él decidió qué era lo que tenía que comer, de qué se iba a alimentar. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Mire, tú no decidiste, no estaba en tu poder, en tus manos, la situación que estás viviendo. Tú no tenías el poder para decidir si ibas a perder o no a ese ser querido. No estaba en tus manos el que tu matrimonio fracasara o el que tu empresa quebrara. Hiciste lo posible, pero se te escapó de tu control. Ok, pasó la situación. Ya estás sufriendo esa situación. Pero hay algo que tú decides y que sí está en tus manos. Y es si alimentas o no ese sentimiento de dolor. Porque muchas veces nosotros, suponiendo que de pronto nuestro matrimonio fracasó, el esposo se fue de casa, y entonces comenzamos a alimentar ese dolor y a escuchar las canciones esas que nos hacen llorar. O sea, estás alimentando tu dolor. Aquí hay una canción muy famosa que si tú no me quieres, me corto la cosa.
Entonces comienzan a escuchar esas canciones alimentando su dolor y eso es llorando, llorando y después preguntan a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Más bien Dios te dice, ¿hasta cuándo vas a seguir alimentando ese dolor? Entonces muchas veces entramos a redes sociales, a internet, buscando quién más está pasando por esa situación, quién más está deprimido, para llorar los dos. O sea, ¿qué estás alimentando? En vez de alimentarte de la palabra de Dios, alimento que sí fortalece. Mire, hay una historia de un sabio que le decía a su alumno, el odio, el rencor, el dolor, el sufrimiento, es un animal feroz que lucha constantemente con otro animal que es el perdón, el olvido, el superar. Y es una pelea constante entre dos animales feroces. El alumno le pregunta, maestro, ¿y cuál es el animal más fuerte? El maestro le dice, el que tú alimentes más. Entonces, tú quieres salir de la depresión, decide qué vas a alimentar. Ya deja de estar cada día fortaleciendo tu dolor y buscando cada vez más qué es lo que te hace llorar, qué es lo que de pronto te hace recordar ese evento. No estoy diciendo de que lo olvides, no, porque uno nunca va a olvidar la situación. Cuando uno supera un duelo, una depresión, es cuando tú recuerdas sin dolor, no cuando olvidas, es cuando recuerdas sin dolor, ya ahí superaste la depresión. Pero esto solamente es posible si dejas de alimentar ese dolor. ¿Ok? Entonces vemos personas que, esto sin ánimo de pronto de ofender a algunas culturas, pero que de pronto pierden a un ser querido y todos los meses hacen una fiesta. Cuando cumple años hacen una fiesta como si la persona estuviera viva. O sea, eso está mal. Estás alimentando tu dolor. No vas a superar la pérdida si sigues haciendo esto. Mantienen una foto con vela de esa persona que partió de este mundo. O sea, son acciones que te van a seguir alimentando tu duelo y tu sufrimiento. Y no vas a salir de la depresión. Y muchas veces culpas a Dios del por qué no sale la tristeza, pero eres tú el que estás alimentando tu dolor. ¿Ok? Entonces, ese es el primer paso para salir de la depresión. Tú decides qué alimentas. ¿Ok? ¿De qué te alimentas? Segundo paso para salir de la depresión. Seguimos buscando en la palabra de Dios. Vamos a ver ahí mismo en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 21. Daniel 3, verso 21. Dice la palabra de Dios. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Ok, vamos a saltarnos un poquito más hacia el verso 23. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ok, déjame explicarte el contexto de este pasaje, para que entendamos el segundo paso para salir de la depresión. Había una orden y un edicto del rey Nabucodonosor. Él construyó una imagen, un ídolo, un dios, con D minúscula. Y la orden era que todos tenían que inclinarse ante esa imagen a cierta hora. Cada vez que pasara la imagen o llegara la hora, tenían que inclinarse ante la imagen. Pero estos tres varones decidieron no inclinarse ante ese Dios, aunque haya sido un edicto y una orden del rey. Ellos decidieron no inclinarse ante ese Dios, sino ante el Dios Todopoderoso.
Entonces el rey, molesto, la orden era que quien no lo hiciera iba a ser echado en el horno de fuego. El rey molesto hizo que calentaran el horno 7 veces más de lo normal. Miren, era tanto el fuego y el calor que los hombres que amarraron a los 3 varones y lo echaron en el horno murieron por el fuego que salía de ese horno. Y dice la palabra de Dios, ahí como estábamos leyendo, que Nabucodonosor se sorprendió porque ya no eran 3, sino que eran 4. Dios estaba en medio de ese horno de fuego. Y dice la palabra de Dios que cuando lo sacaron o cuando salieron, no tenían nada quemado, solamente se quemaron las ataduras. Miren, cuando tú decides no rendirte ante la tristeza y la depresión, cuando tú decides sacudirte y salir del encierro y no doblegarte ante el duelo, ante la situación, ante la depresión, Dios está contigo. Cuando tú decides más bien inclinarte ante Dios, cuando tú decides más bien inclinar y buscar su presencia, es ahí donde tú vas a ver el respaldo de Dios. Y no vas a estar tú solo, sino que tienes a ese ángel a tu lado. Y te digo una cosa, aunque estés en la situación difícil, cuando decides inclinarte ante Dios, solamente se van a quemar tus ataduras, la atadura al duelo, a la depresión. Mire, muchas veces nosotros, y lo digo porque he atendido a personas que abrazan a la depresión como si fueran de ellos y la convierten tan de ellos que dicen, es que a mí me gusta estar encerrado, a mí me encanta estar encerrado, no hablar con nadie, estar llorando, o sea, como si ya fuera parte de ellos. La abrazan, se doblegan y se inclinan ante esa tristeza que la hacen parte de su vida. Y no quieren saber nada de la vida e incluso ni siquiera tienen deseo de asearse. No comen. Entonces, y uno dice, pero ajá, ¿y hasta cuándo? No, es que ya ellos decidieron rendirse y doblegarse ante ese Dios que se llama la depresión. Y ahí es donde el enemigo se aprovecha y comienza a sembrar ideas. Quítate la vida. ¿Para qué vas a vivir? ¿Qué sentido tiene la vida? Entonces, decidieron rendirse. Cuando tú decides no rendirte ante ese Dios, sino rendirte ante el Dios Todopoderoso, esa atadura se rompe en la atadura de la muerte, de la depresión, del suicidio. Porque Dios va contigo en todo momento. Amén. Gózate en medio de la tristeza. Entonces vamos entendiendo claramente. Ya dimos el primer paso, vamos por el segundo, ahora vamos al tercer paso. Vamos a seguir en ese libro de Daniel. Vamos al capítulo 6, verso 7. Daniel capítulo 6, verso 7. Dice la palabra de Dios: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgasen un edicto real y lo confirmes. Es decir, esto le estaban diciendo al rey, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, seguimos analizando este libro de Daniel y vemos claramente cómo estos hombres de Dios, en medio de la esclavitud, en medio de esos edictos que iban en contra de buscar de Dios y de amar a Dios, estos hombres decidieron rebelarse ante esta esclavitud, ante estas imposiciones. O sea, yo veo claramente aquí
que para que tú puedas salir de esa situación difícil, para que tú puedas ver la gloria de Dios reflejada en tu vida, tú tienes que rebelarte ante esta situación que estás pasando. O sea, depende de ti. Y este tercer paso, yo lo llamé, es tú decides qué haces con tu tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? Porque Daniel decidió orar a Dios, ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Pero muchas veces nosotros decidimos más bien es hacer otras cosas. Estar en el celular, ver televisión, pasear o hacer otras cosas y no buscar la presencia de Dios. Miren, yo estoy seguro que aquí hoy, en este servicio, hay muchas personas que no vinieron, no porque no tengan problemas, no porque no necesiten de Dios, sino que para ellos es más importante otras cosas. Y aún teniendo problemas y situación difícil, entonces llaman, oren por mí, pero no vienen aquí y aprovechen el tiempo. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces lo haces tú? ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros? Me incluyo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Quieres salir de la situación difícil? ¿Quieres salir de la depresión? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Lo estás aprovechando para orarle a Dios? ¿Lo estás aprovechando para hacer un devocional? Para buscar su presencia. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Amén. Por último, el último paso para salir de la depresión es pon tus problemas por debajo y preocúpate por los problemas de la obra de Dios. ¿Cómo así? Cuando tú le das menos importancia a tus problemas y te preocupas más por las personas necesitadas, por tus hermanos en Cristo y por la obra de Dios, yo te pongo la firma que el Rey de Reyes y Señor de Señores te va a respaldar a ti y se va a ocupar de tus problemas y de tus preocupaciones. Vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1, verso 3. Nehemías capítulo 1, verso 3. Dice la palabra de Dios. Y me dijeron, es decir, a Nehemías, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo, ojo a esto, e hice duelo por algunos días. ¿Qué hizo después? Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Mire lo que hizo Nehemías. Otra vez te voy a explicar. Nehemías, ¿a qué se dedicaba Nehemías? Él era copero. ¿Qué hacía el copero? El copero no era solamente el que se encargaba de organizar las copas y tener los utensilios del rey, no, sino que era el encargado de probar el vino antes que el rey para ver si estaba envenenado. Probaba la comida del rey para ver si estaba envenenada. O sea, la vida de este hombre siempre estaba en peligro. Y si me preguntas a mí, si yo tuviera este trabajo, a mí no me interesaría los problemas de los demás, sino el mío, porque mi vida siempre está en peligro. Pero este varón preguntó y le dijeron de sus hermanos de Jerusalén que estaban en gran mal y afrenta, estaban pasando por situación difícil. Y los muros de Jerusalén y también las puertas habían sido quemadas a fuego. Y a él esto le preocupó más que su propia vida. Dice que ahí, sufrió un duelo por lo que se enteró de cómo estaban sus hermanos y cómo estaba Jerusalén. Y él empezó a orar a Dios no por su problema, no por su vida, sino por Jerusalén y por sus hermanos. Ayunó y oró por otros. Entonces, miren, ¿a qué voy con esto? Cuando este hombre empezó a preocuparse por querer restaurar los muros de Jerusalén, por ayudar al pueblo de Dios, a sus hermanos de Israel, de Jerusalén, de Judá, dice la palabra de Dios que entonces Dios puso gracia en este hombre
y todo lo que pedía el rey se lo daba. Vamos a verlo. Quiero que vayas conmigo ahí mismo en Nehemías. En el capítulo 2, verso 3. Ahí mismo en Nehemías, capítulo 2, verso 3. Dice la palabra de Dios. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta? ¿Por qué estaba triste Nehemías? ¿Por él? No, aquí dice claramente que tenía su rostro triste y estaba deprimido porque la ciudad y la casa del sepulcro de sus padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Verso 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina que estaba sentada junto con él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concede el rey según la beneficencia mano del Dios sobre mí. O sea, miren la dimensión de las cosas que le fueron permitidas a Nehemías por preocuparse por la casa de Dios. Mira, quiero que dimensiones y analices algo. El rey le preguntó, ¿cuánto te vas a demorar? ¿Sabes por qué le preguntó esto? Porque el tiempo que Nehemías iba a estar por fuera era el mismo tiempo que el rey iba a estar en peligro. Porque la vida del rey, él la había confiado a Nehemías. Y esto es muy difícil que los reyes hagan con otro. Entonces, el tiempo que Nehemías iba a estar por fuera era el tiempo que el rey iba a estar en peligro. Y la reina también. Entonces, aún así, el rey lo dejó ir. Y no solamente esto, dio cartas para que nadie lo detuviera de aquí a Judá. Le dio madera y todo para que restaurara la casa del rey, para que restaurara la casa de sus padres de Jerusalén, los muros, las puertas, todo. Tú quieres que Dios te bendiga. Tú quieres que Dios te saque de la situación. Tú quieres que Dios se sienta agradado contigo. No es con lástima. Es orando y preocupándote por las cosas de Él. Cuando tú lo haces, Dios se va a ocupar de tus problemas y nada te va a negar. Todo lo que le pidas será dado. Todo lo que le pidas te lo va a dar. Todo lo que le pidas te lo va a dar. Dale fuerte el aplauso a Dios. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Entonces, quiero que te coloques sobre tus pies y los que me escuchan por YouTube en tu casa, ponte de pie. Y hasta hoy va a ser tu tristeza se va a ir, hasta hoy. Hoy se acabó tu tristeza, hoy se acabó tu llanto, hoy se acabó el momento difícil. Dios va a responder, Dios va a lanzar la palabra, hoy Dios va a hacer la obra, hoy Dios te va a dar la fuerza que tú tanto estabas buscando. Dios va a responder a esa petición que tanto le estabas pidiendo. Hoy se acabó la depresión. Hasta hoy está la depresión. Padre Celestial que estás en el cielo, Señor, en esta mañana, en esta noche, en el nombre de Jesús, me levanto en guerra, oh Dios, contra todo espíritu de tristeza, espíritu de depresión, espíritu de muerte que ha estado hablando al oído de mis hermanos. En el nombre de Jesús me levanto en guerra y reprendo, ato y ligo a ese espíritu de muerte, espíritu de tristeza, espíritu de depresión. Lo ato, lo ligo y se va ahora en el nombre de Jesús. Envío ángeles guerreros con sus espadas. Ahora ya ese espíritu
que haya sido enviado, espíritu de muerte que se haya aprovechado de la tristeza, ahora en el nombre de Jesús, los ángeles de Jehová ahora se lo llevan para el abismo, ahora en el nombre de Jesús, 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 ahora a los abismos, a los abismos, a los abismos. Reprendo ahora espíritu de tormento, espíritu de insomnio, ahora en el nombre de Jesús, se va de la vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se va ahora en el nombre de Jesús. Me levanto en guerra contra espíritu de muerte, espíritu de tormento. Ahora en el nombre de Jesús, los ángeles se lo llevan a los abismos. En el nombre de Jesús, ahí en tu puesto, respira profundo. Y empieza a salir todo espíritu que ha estado en tu corazón, en tu mente, hablando a tu mente, sembrándote la idea de que te quites la vida, de que no tiene sentido vivir, de que no tiene sentido ni siquiera orar o buscar de la presencia de Dios, que no tiene sentido leer la palabra. Ahora comienza a respirar profundo y salen todo ese espíritu, salen. Ahí en tu casa también comienza ahora, respira profundo y sale, espíritu de tristeza, espíritu de depresión, espíritu de muerte, ahora comienza a salir, ahora en el nombre de Jesús, sale. Espíritu Santo de Dios ahí ministrando la vida, fuego del Espíritu Santo ministrando la vida ahora, arrancando ahí todo el espíritu que esté ministrando los corazones, la mente de las personas ahora, el Espíritu Santo de Dios, fuego quemando, quema y sale, sigue respirando profundo, respira profundo y sale, espíritu de tristeza, espíritu de depresión, espíritu de muerte, sale, suelta la vida de mis hermanos ahora en el nombre de Jesús, suelta la vida de mis hermanos ahora en el nombre de Jesús, suelta, ahora en el nombre de Jesús, salen ahora en el nombre de Jesús. Ahora declárate libre. Dice, Señor, me declaro libre para alabarte, libre para buscar tu rostro, libre para leer tu palabra, libre para congregarme, para venir a la iglesia, para alimentarme de ti, Señor. Me declaro libre para salir de la tristeza, la depresión hasta hoy estuviste en mi vida, vamos, díselo, hasta hoy estuviste en mi vida, me declaro libre ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por su ministración. Dios ha hecho la obra en ti, Dios ha hecho la obra. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor.